alguien que de alguna manera me funcione como recordatorio. A ver, lo último que vimos, yo estoy casi seguro que era toda la parte... Ah, perdón, antes de arrancar. Yo todavía no me metí el lunes, pero después no me volví a meter. Todos son conscientes que hoy les cierra el foro, ¿no? Sí. Que por lo menos hasta hoy Sí. tienen para hacer, digo, no Sí. desperdicien la oportunidad de entrar. Dicho esto, volvemos al otro. Hasta la clase pasada lo que hicimos fue intentar por todos los medios como conectarnos con las primeras instituciones que eran políticas y que eran coloniales. ¿Alguno puede ser que se candidatee para darme una mano para explicar las que vimos? Y obviamente sé que tenían que buscar ustedes algunas posteriormente. A ver, este mismo grafiquito nosotros lo hicimos la clase pasada. Hablamos de la figura del rey. Nosotros sabemos que el rey es hacia donde termina la última autoridad en materia colonial y creo que es casi obvio. Vamos, ¿qué más? ¿Cuáles pueden desarrollar? ¿Qué instituciones vimos y que ustedes hayan podido comprender bien? Pues está el virrey, que estaba en América, Bien, que contame un poco. representaba al rey. Dale, contame un poco. Funciones, características, todo tuyo. Él se encargaba claro, de la organización en América y representaba al rey. Y él tenía una cierta cantidad de años que podía estar en el puesto. Y también arriba del rey, creo que hay. No, está el Consejo de Indias. Seguí con el virrey. ¿Qué más podemos aportar? Yo coincido con lo que dijiste, me parece que tenés razón. ¿Cuántos virreyes hay? ¿Cuánto tiempo puede estar? ¿Por qué hay una cierta cantidad de tiempo que pueden estar? Contame un poco más de lo que te acuerdes. Si vos me decís no me acuerdo, vamos para otro. Podían estar creo que 3 años. Un poquito más, 6 hasta 6. De 6. Y después, nada, eso, ya no me acuerdo más. Bien, no te acordás más. ¿Alguno más que pueda tirar un par de líneas sobre virreyes? ¿Qué son los virreyes? ¿Por qué hay que ir como cambiándolos? Podían estar 6 años porque el rey tenía miedo de que como que se quieran quedar con el acumulara mucho poder. Más caso. Bien, estamos de acuerdo. Con toda América. Estamos de acuerdo. Cualquiera de los dos. ¿De qué episodio europeo habían aprendido los reyes españoles de que era posible perder el territorio o perder los feudos? El feudalismo. Habían aprendido el feudalismo. Estamos todos de acuerdo. Bien. Entonces el virrey es cambiado, bla, bla, bla. ¿Y cuántos virreyes hay originalmente? 2. 2, que se corresponden con... ¿Qué virreinatos? El virreinato de Perú y el virreinato de... El otro. El que está en México. El otro, el de Nueva España, estamos de acuerdo. Nueva España, lo que hoy es México, Centroamérica y un poco de lo que es América del Norte. Y el del Perú, que es originalmente... Uno de los chicos ayer del otro segundo me preguntaba respecto de por qué no se... ¿Cómo fue que me dijo? ¿Por qué no se reconoce al virreinato del Río de la Plata como virreinato? ¿Es verdad eso? Porque no se divide después. Porque Bien, era muy grande. porque la división es después. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en realidad la división tiene que ver, y esto lo van a ver un poco más en tercero, cuando vean reformas borbónicas, pero en realidad la división tiene que ver con ¿qué? ¿Por qué se divide? Porque es impráctico que sea tan grande. Exactamente. Porque es impráctico que sea tan grande y es impráctico que sea gobernado desde Lima a lugares tan alejados como Buenos Aires. Entonces ahí es cuando se quiebra el virreinato, pero para el Río de la Plata necesitamos por lo menos 1700, creo que es 1776. Hasta ese momento solamente habrá 2 virreinatos, bastante grandes, pero el del sur obviamente mucho más grande. Entonces, tenemos 2 virreyes con las mismas características, con los mismos niveles de poder, bla, bla, bla. Además, Lourdes había planteado nombró, deslizó, así como Consejo de Indias, que lo ubicábamos acá. Alguien de los que no haya hablado, ¿se anima a explicarme qué es el Consejo de Indias y cuál es la función? El Consejo de Indias es, ayudan al rey que está en España a tomar decisiones con respecto a América. Y no ayudan al virrey. No, ayudan al rey, estamos de acuerdo. A ver, lo que pueden hacer... Y suelen ser sacerdotes, creo. Sí. Y... No todos, o sea, hay mucho noble, pero sí es verdad que hay sacerdotes, lo cual quiere decir que también toman decisiones religiosas, ¿no? Digo, por eso están ahí los sacerdotes. No, en relación a lo que preguntaba Guillermo, en realidad a quien aconsejan es al rey, o sea, son el círculo, son como la mesa chica que aconseja al rey. De acá lo que puede suceder es que
salgan los candidatos a virrey. Es decir, cuando al virrey fulano se le acaben sus años y tengan que ser reemplazados, lo que hay es como una, no sé, como una terna, 3 o 4 posibilidades, debaten, ven puntos fuertes de los nuevos posibles virreyes, puntos más flojos, y eventualmente el rey es el que decide cuál va a ser, ¿no? Digo, el rey siempre es lo máximo. Estamos de acuerdo, entonces, entre virrey y rey hay una especie de punto intermedio que es Consejo de Indias. Fíjense que yo, a propósito, lo que fui haciendo es como de arriba hacia abajo. Es como el virrey depende del Consejo de Indias, en este caso depende del rey. Uno de los elementos que nosotros habíamos dicho en función de controlar a ese virrey, porque habían aprendido de feudalismo, tenía que ver con los años, es verdad, le fueron acortando la capacidad de poder gobernar independientemente. Y en el medio Los de visitadores. Exactamente, dale, ¿quién lo dijo? Guillermo, dale. ¿Quién era un visitador? Los visitadores eran como gente del rey que iban a visitar América cada un tiempo para ver que que estén haciendo lo que decía el rey y que no pase cualquier cosa y no tenía que ser corrupto porque si no, le podía pagar el virrey y le decía, como el rey nunca va, le podía decir al rey que estaba todo bien cuando no era así. Y por lo general era de sorpresa. Era de sorpresa. ¿Era necesario que sea de sorpresa? No, pero... Y bueno, sí. Sí, porque si te dicen que va a ir alguien, vos ordenas tu casa. Exactamente. Es necesario que sea de sorpresa. Yo lo ordeno. Yo también lo ordenaría. Sí. Sí, era de sorpresa. O sea, vos querés ver como infraganti, así sin ningún tipo de previo aviso, qué es lo que está haciendo el virrey. Porque esa es la forma más genuina de ver cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Digo, verte de sorpresa. Bien, y hasta ahí habíamos quedado, ¿no? Creo que por ahí habíamos dicho audiencias, como a la par del virrey, como controlándolo, digo, pero creo que hasta ahí habíamos quedado. ¿Qué les había pedido para hoy? ¿Capitanías generales? Lo del cabildo, que no... El cabildo, Bien, el cabildo va a ser como lo último. ¿Capitanías generales pedí? Sí, bueno, buenísimo. Vamos a ver una cosa. A ver, antes de capitanías generales, si miramos, sacamos esto y miramos un mapita. Si miramos un mapa, lo habíamos visto, lo vimos bastante. Estamos este mapita. Nos marca, obviamente, virreinato, lo están viendo, ¿no? Sí. Nos marca Virreinato de Nueva España, nos marca Virreinato del Perú. Obviamente acá abajo, siempre les digo, tengan en cuenta que este mapa está mal, pero es el más claro que encontré para lo que quiero. Este mapa de acá, esta parte del sur no la tiene, porque Patagonia va a ser nativa hasta por lo menos 1880, o sea, falta un montón. Los españoles no van a llegar a tomar control de la Patagonia, ni argentina ni chilena, así que hagan ese esfuerzo de imaginación. Ahora, fíjense que acá aparece una sola, pero en realidad son más, y ahora vamos a mostrarles un par, pero para que tengan una idea. Fíjense que por fuera de los virreinatos, los dos grandes virreinatos, aparece una sola capitanía, que es en este caso la Capitanía General de Chile. La pregunta es, a ver muchachos, el que encontró, ¿qué es una capitanía? ¿Qué es una capitanía? ¿Qué características tiene y para qué existen? Vamos, Santi. Las capitanías generales eran territorios dirigidos por un jefe militar que desarrollaban el poder civil y judicial. Sí. ¿Ahí te quedaste? Es lo que encontré. Bien, vamos a mejorarlo. ¿Alguno encontró alguna otra definición de capitanía? Yo encontré esto. Dale. Capitanía General era la denominación de la función más alta que se confería a quien ejercía como capitán general junto a la función de virrey o presidente gobernador. Bien. Salvo ciertas excepciones, en este último caso, el Imperio Español, la cual conllevaba mando y organización del ejército y jurisdicción. Bien, ahí aparecen un par de elementos que necesito. Fíjate que dijiste junto a quién. Junto a la función de virrey o presidente. Bien, eso nos dice algo. Gobernador. Te hago una pregunta a vos, Tomás, que justo lo estás planteando. ¿Te parece que es un puesto importante o no? Muy importante. Muy importante, por hecho lo dice junto al virrey. ¿Estamos? Quiere decir que está hablando de una posición bastante relevante. La pregunta es,
¿por qué hay capitanías generales y dónde hay capitanías generales? Y por ahí volvemos al mapita porque por ahí nos puede permitir deducirlo si lo vemos en mapa. Si sabemos que acá abajo no hay territorio español, ¿no? Digo, si sabemos que esto es un error del mapa y que acá tenemos nativos, y ponemos una capitanía general acá en Chile, pregunta, ¿por qué les parece que pueden haber capitanías? ¿Y qué son capitanías? ¿Y qué los diferencia de virreinatos? Para tener más poder. Para tener más poder. Para tener control de Para poder controlar mejor. Bien, para poder controlar mejor. Las capitanías están estratégicamente ubicadas para poder controlar mejor. La pregunta es, si están ubicadas para poder controlar mejor, ¿qué tienen que tener? Mucho. ¿Qué? ¿Qué tienen que tener? Mucho. Poder el rey. Mucho poder y en tener. cantidad. No, digo, ¿qué tienen que tener para poder controlar mejor? Digo, si son zonas de frontera, Ejército. ejércitos, ahí está. Las capitanías tienen muchísimas fuerzas armadas como concentradas en pequeños espacios, o por lo menos pequeños en relación a un virreinato, y cada una de las capitanías están como estratégicamente ubicadas en determinados lugares que requieren de esas capitanías. Por ejemplo, acá tenemos la de Chile, que lo veíamos recién, en el sur, y siempre pensando, repito, que el virreinato es más parecido a esto que le estoy dibujando yo a lo que aparece en la imagen, ¿no? A ver, cuando uno ve registros de épocas respecto de lo que sería esta parte que es lo que es Patagonia, o se me ocurre preguntarles, digo, ¿por qué les parece que no han podido tomar control de Patagonia? Está demasiado Porque abajo. había alguien más ahí. ¿Había alguien más ahí? Y características, por ejemplo, de Y tal vez la población que había ahí, por ejemplo, era demasiado hostil. de ahí está, esa es la respuesta perfecta. ¿Quién la dijo? Yo Tomás. Tomás, bien, a ver, porque la población que está en el sur, o sea, la población que está en Patagonia, tanto chilena como argentina, es demasiado hostil. Hostil pensando como, ¿qué es hostil? A ver si estoy suponiendo que saben lo que es hostil. Agresivo. Feroz, ahí está. Claro, agresivo. Por ejemplo, del lado de lo que es Chile, lo que ubicamos son los que se conocen como los araucanos. Para nosotros son, creo que estuvieron en parte de lo que es la cordillera, pero no estoy 100% seguro. Pero seguro que están en el lado chileno. Los araucanos, si uno busca, a ver, yo solamente busqué araucanos y aparecieron estos. Fíjense que hay un montón de representaciones, un poquito más abajo, bueno, acá está la misma, digo, pero cuando vamos más para abajo hay un montón, y acá también. ¿Qué es lo que debería llamar de la atención de esta imagen de los araucanos? Tienen caballos. ¿Por qué te llama la atención? Porque caballos. Que no había estaban ahí. caballos en... Bien, porque el caballo no es americano. Vos decís, pará, digo, si el araucano tiene caballos, pero el caballo no es americano, la pregunta es, muchachos, ¿por qué razón? Se lo robaron los españoles. Lo robaron los españoles. Vamos, o sea, quiere decir que los españoles, fíjense la diferencia, un poco lo hablábamos con el segundo ayer, fíjense la diferencia de actitud de estos muchachos respecto de los aztecas con los caballos. ¿Por qué hay una diferencia de actitud? Porque los aztecas pensaban que los caballos eran seres místicos, parte de los dioses, y Ahí les tenía miedo. Ahí Y está, estos o sea, ya los conocían. exactamente, a ver, los aztecas se han asustado de los caballos, eventualmente por nunca haberlos visto, por lo que implicaba un caballo, porque se los confundieron con dioses, todo lo que queramos decir. Y cuando uno va a los araucanos, se encuentra que los araucanos se han apropiado de esos caballos. No quiere decir que no les hayan tenido miedo. Al principio el impacto debe ser impacto para todos, pero con el paso del tiempo convivieron en esa frontera, los fueron observando los españoles y eventualmente hicieron incursiones para robar una multiplicidad de caballos. Robaron esos caballos, criaron caballos, domesticaron caballos, y eventualmente, ¿por qué esto se vuelve un problema desde el punto de vista militar? Porque entonces van a tener fuerzas que se pueden comparar a los españoles y van a tener velocidad Exactamente. aumentada para atacar rápido y volver más rápido. Impecable. Muy, muy claro. ¿Quién fue? Lucio, ¿no? Sí, muy claro, Lucio. Coincido con vos plenamente. Entonces, como tenés una población muy hostil en el sur de lo que es el Virreinato del Perú, que constantemente hace incursiones con vos y te roba y te saquea y que qué sé yo, eventualmente pones una capitanía general acá intentando frenar esa hostilidad de la población nativa. Otro lugar donde han encontrado hostilidad de la población nativa lo encontramos acá, un poquito más para arriba para hacerlo un poco más justo el mapa, esta pancita que es Península de Yucatán, que es conocida, esta es la Capitanía General de Chile.
esta es la Capitanía General de, no sé si es de Yucatán o de Guatemala, pero vamos a poner Yucatán. Pregunta. Están las dos. No sé de dónde. A ver, ¿por qué tenemos ahí en Guatemala y en Yucatán una capitanía? ¿Por qué necesitan estar fuertemente fortificados? Porque... Para retener a los españoles. Claro. No. O sea, para que no se... No sé. ¿Quiénes están ahí? Y que son muy conflictivos y que eventualmente van a traerle como más de un dolor de cabeza. Porque a diferencia de los dos imperios que vimos caer, no tienen capital. Mayas. Los mayas. A ver, los mayas nosotros cuando los definíamos, lo definíamos como ciudades-estados, ¿recuerdan? Sí. ¿Qué dijimos de esas ciudades-estados? Eran varias ciudades-estados Claro, aldeanas. porque están en una selva. Exactamente, a ver, tenemos vegetación abundante, en este caso la selva, que te va a permitir como resistir mucho más. Tenemos ciudades-estados, quiere decir que vos te esforzabas un montón por dominar una ciudad-estado, después de ese esfuerzo te encontrás que te quedaban 15 más. Entonces, en realidad es obvio que la parte de Yucatán y lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y demás, requiere de muchísima presencia militar y en consecuencia les ponen acá esta capitanía. El otro lugar donde hay una capitanía, aunque estamos dando ejemplos y estos tres son suficientes, es por ejemplo en Cuba. ¿Alguno fue? Esto lo pregunté ayer y siempre lo pregunto, pero porque sé que somos una comunidad viajera. ¿Alguna fue, por ejemplo, a República Dominicana? Cuba eras vos. Bueno, Cuba sí aplica también, pero por ejemplo República Dominicana también. Bien, a ver, pregunta, porque el tema es que uno cuando va a esas vacaciones en general tiende a ir a la playa, o sea, esa es la verdad. Pero, digo, Bueno, por ahí sí... Yo me acuerdo que recorrí bastante, pues eso ya era bastante chiquito, pero me acuerdo que había bastantes como monumentos. No, bueno, pero eso tiene que ver con... No sé si tiene que ver con esto, pero bueno, sí, monumentos hay en todos lados, pero lo que yo por ahí estoy buscando, ¿alguno que haya ido recientemente a estos lugares como más de Caribe? No. Bueno, a ver, cuando uno va... Recientemente, ¿qué sería? Recientemente es por lo menos que te acuerdes. Yo tengo un amigo que dice que conocía no sé qué lugar y cuando le preguntabas cuándo había ido te decía de bebé. Y es como, no, o sea, no lo conoces, fuiste pero no fuiste, o sea, no está grabado en tu cabeza. Bueno, no sé, no me acuerdo dónde quedaba. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me interesa de estas islas? A ver, si miramos acá y chusmeamos, esto obviamente es Caribe, no sé si ustedes están dando cuenta del mapa. La Habana que es lo que representa. A ver, tenemos acá lo que es Caribe, lo miramos así, todas las islas del Caribe, entramos, y por ejemplo yo recién marqué La Habana porque quería ver si estaba, y cuando buscas La Habana, por ejemplo, a ver si encontramos fotos, lo que te encontrás de La Habana, bueno, obviamente además de lo que es la ciudad, que qué sé yo, te encontrás con este tipo de cosas. Por ejemplo, La Habana tiene esto. Uy, se me fue me cambié la foto. Acá está. A ver, cuando vos mirás así y decís, La Habana tiene como fortificaciones, porque en el fondo esto es una fortificación colonial. Es un fuerte, murallas. Si uno mira seguramente en alguno de estos lugares de acá arriba, habría que verlo, tendrás como cañones de época. La pregunta es, ¿por qué razón? Digo, porque, a ver, si pensamos que La Habana o que Cuba fue una capitanía general, la pregunta es, ¿por qué les parece a ustedes que en la zona del Caribe era necesaria una capitanía general? Por los ingleses en Jamaica y en las Bahamas. ¿Qué se les ocurre? Perdón, Lucio, no te escuché. Por los ingleses que están en Jamaica y en las Bahamas. Bien, coincido con vos, Lucio. A ver, si miramos un segundo, hay uno que tiene Tomás. Disculpa, estaba silenciado, no estaba silenciado, perdón. No, por eso, pero sé que sos vos, pues ya aprendimos que viene de ahí. A ver, si miramos un segundo el mapa, digo, para entender por qué en La Habana tenemos una capitanía general, lo que hay que entender es cómo funcionaba el sistema de comercio de ellos, que después lo veremos. Por ejemplo, vos producís algo acá, en lo que hoy sería Bolivia, Paraguay, Perú, y como Buenos Aires no está habilitado como puerto, o sea, no pueden venir por esta zona de acá a comerciar, los barcos españoles lo que hacen es sacar por vía terrestre y vía marítima por diferentes lugares hasta llegar a La Habana. Una vez que llegan a La Habana, sale una gran embarcación
o una gran tanda de embarcaciones hacia España. Así ida y vuelta. La pregunta, si sabemos que esta es la realidad o estas son las rutas de navegación, ¿qué es lo que uno debería esperarse en esta parte del Caribe? ¿Cuál es la actitud que hay? ¿Qué hay de manera masiva? Saqueos, piratas, Bien, saqueos, ataques piratas. De hecho, ¿cómo se llama la como decían película? antes. La película de piratas. Está el Caribe. Pirata del Caribe. Pirata ¿Estamos? del Hasta el Caribe. Pirata del Caribe. A ver, a lo que voy es, en el Caribe, o sea, sabiendo que este es el recorrido comercial que hacen los españoles, el Caribe es un lugar ideal para otras potencias europeas que empiecen a darse cuenta de la riqueza que tiene el territorio americano y que ya no pueden tener control de ese territorio porque ya lo ha conquistado España. Por ejemplo, se me ocurre pensar ingleses, franceses, holandeses, que eventualmente merodean por esto que es el Mar Caribe y eventualmente se encargan o se dedican a saquear estas embarcaciones españolas. Entonces, cuando vos sabés que hay este nivel de saqueo o este nivel de incursiones y de robo, uno entiende por qué razón en lugares como Cuba, como La Habana, empiezan a aparecer este tipo de fortificaciones. Estamos, digo, ¿cuál les parece que es la función? Atacar a los piratas, resistir, defenderse y mantener una Exactamente. O sea, tenés una flota un poco más armada, atacás piratas, acompañás a tus embarcaciones cuando se vayan hacia la parte europea. O sea, de alguna manera te armás o creás condiciones para tener como algún tipo de flota, ¿no? Que te ayude en todo lo que es el transporte de mercadería. ¿Se entiende? Digo, si nosotros nos ponemos de vuelta para acá y nos vamos a esto que originalmente vemos, tenemos entonces diferentes capitanías que conviven con esos virreinatos. Ahora, ¿todo el mundo entendió lo que es una capitanía? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Bien, entonces sacamos esto y pusimos en su momento rey, Consejo de Indias, visitador. Pues nosotros pusimos virrey, vamos a poner acá abajo. Vamos a poner arriba virreinato, porque básicamente un virreinato tiene un virrey. Al lado del virreinato, ¿qué pondrían? Capitanía General. Bien, Capitanía General, a cargo de defender. Un capitán general. un capitán general, con la función de defender, no estaba mal lo que estaba diciendo, quiere decir que acá empezamos a ver la estructura administrativa y política, en este caso, de manera completa. Vemos que tenemos un virreinato que coexiste con una capitanía general en lugares de frontera, un capital general que está en realidad a la par del virrey, que tienen una situación como hasta de tensión entre el virrey y el capitán general. ¿Por qué podría haber tensión entre ellos? Por el poder. Porque Por el poder, tienen básicamente. poder, van a Bien. pelear por más. Exactamente, tienen poder y quieren pelear por más, quieren ver quién tiene mayor autoridad, quién controla a quién, quién es más importante que quién. Eventualmente el rey va a tener a la par dentro del virreinato audiencias, que nosotros dijimos que eran como una especie de poder judicial, y de alguna manera esa audiencia también va a controlar al virrey. Y el virrey no va a querer ser controlado, pero ellos van a querer controlar. Entonces, acá tenemos un gran problema. ¿Por qué tenemos un gran problema? ¿Por qué les parece Porque, o sea, todos quieren el poder, entonces se puede hacer como guerras internas. No sé si guerras, no vamos a tener guerras, pero sí vamos a tener tensiones fuertes a lo largo de gran parte del periodo colonial. A ver, fíjense que yo a propósito les estoy creando como un cuadrito que sea como con cierta jerarquía. Este va este, o sea, uno va bajando como en niveles de importancia. El tema es que la estructura colonial americana, si hay una característica que tiene, es que es bastante... A ver, si bien es pseudo eficiente, es un poquito eficiente, lo cierto es que tiene un montón de cargos públicos que se superponen en funciones. ¿Qué quiere decir que se superpongan en funciones? Que tienen la misma función. Hay funciones que Exactamente, y si Moretti, López, Bioca y yo tenemos la misma función, y el mismo, no sé si la misma función, pero por lo menos se tocan algunas de las funciones que cumplimos, ¿qué es lo que va a pasar?
Puede haber O sea, va a haber roces. conflictos. Va a haber roces, va a haber conflictos. Estamos bien, porque Conflictos. obviamente Bioka va a querer hacer algo de una manera que yo no quiero hacerlo, o Bioka va a hacer algo en un área que yo considero que en realidad es de mi decisión y no de ella, y eventualmente entre estos muchachos lo que hay es un conflicto grande. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien, cuando ampliamos un poco más esto, nos encontramos que cada virrey audiencia gobierna sobre gobernaciones, valga la redundancia, o sea que son, ahora vamos a ver qué son gobernaciones. Cada gobernación está conformada por distintas ciudades más o menos importantes, muchas de enorme relevancia y otras un poco menores. Y sobre las ciudades más importantes y más relevantes vamos a encontrar un qué. ¿Cuál es la última? ¿Gobernador? No. ¿Cuál es la institución colonial que ustedes conocen? Cabildo. Cabildo. Vamos, un cabildo en las grandes ciudades más importantes de esa estructura colonial. ¿Qué es lo que me importa que ustedes vean? Básicamente, el cabildo, que es lo que nosotros vemos cotidianamente ahí nada, pienso en Plaza de Mayo, en realidad, dentro de lo que es la estructura colonial, es de las cosas más bajas, ¿estamos? O sea, es lo que uno ve, pero tenés todo esto para arriba. De hecho, el camino, básicamente, para el cabildo es así, ¿estamos? O sea, la toma de decisiones, o al revés, esto es así. Vamos, pasa por todas estas instituciones hasta llegar eventualmente al cabildo. ¿Me siguieron? Sí. Bien, ¿seguro? Sí, sí. Buenísimo, sacamos esto. A ver, pensemos un segundo cabildo. Ahora yo sé que tenían que buscarlo, digo, pero vamos un segundo a ver algo, porque me parece que está bueno que ustedes lo vean. ¿Todo el mundo sabe dónde está el Cabildo de Buenos Aires? Pueden decir que no, ¿eh? No tengo idea. Buenísimo. ¿Quién dijo no tengo idea? ¿Moretti? Moretti. Bien, pero... Bien, ahí vamos a ver. Plaza de Mayo. Vamos, si uno mira... No sé si, o sea, si uno mira Plaza de Mayo, tenés el Cabildo, la iglesia, la catedral, Casa Rosada. ¿Alguno ha ido a Casa Rosada? ¿Alguno no ha ido a Casa Rosada? Yo Bueno, no fui. eventualmente, bueno. ¿Pero ubicás dónde está Plaza de Mayo? Sí, sí. No me va muy bien en geografía, profe. No, vamos a decir. A ver, está, Plaza de Mayo. Tenemos enfrente Plaza Central de lo que es Ciudad de Buenos Aires. Tenemos el Cabildo. Los que lo vieron, entiendo que lo vieron, eventualmente lo conocen, saben qué cosas saben del Cabildo. ¿Este es el original? Lo tuvieron que cortar para No, poder no hacer. tenía que Bien, lo cortaron, coincido. Para las calles, las diagonales que están a los costados, lo cortaron. A ver, este no es el original, pero básicamente se quiere como recrear, o parte debe ser como original, y se recrea un poco lo que históricamente ha sido. A ver, ¿es el único lugar donde hay cabildo? No, claramente no. Si uno busca, por ejemplo, Cabildo de Salta, histórico de Salta, a ver si me parece. Cabildo histórico de Salta. ¿Parecido? Sí. No, Sí. este es mucho más largo. Obviamente. Bueno, pero es parecido a la estructura. Pero coincido, es mucho coincido que es muy diferente, este es más original que el otro, digo, el otro está demolido. La pregunta es, ¿dónde encuentran el parecido? En las Estructura. en las las estructuras, formas. pero ay, ¿cómo se llama esto? Los arcos. Los arcos. Eso. Ahí está, en estos arcos que uno ve acá, digo, esto es como al parecer es bastante colonial. Queremos buscar otro y mirar si son parecidos. Obviamente no van a ser iguales, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sean iguales. Vamos a Córdoba, por ejemplo. A ver si aparece. Diferente, obviamente, sin la cúpula. ¿Parecido? O sea, Sí. similar. No digo que tienen que ser iguales, pero Sí, fíjense es que tienen parecido. O sea, la parte de abajo es parecida. la que parte de arriba. abajo. Todos tienen los arcos. Por ejemplo, vamos al ayuntamiento, no me acuerdo cómo se llama, Guatemala. Habíamos buscado uno así, pero no me acuerdo cómo se llama. No se llama municipalidad. No. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero cuando vas buscando, a ver si aparece como cabildo, lo de Ciudad. No va a aparecer como cabildo, que tenía otro nombre, pero no me acuerdo. Bueno, cuando vas buscando en otras ciudades coloniales,
te vas encontrando que tienen lo mismo. O sea, la realidad es que cuando vamos viendo, tenés un montón de lugares que han sido obviamente coloniales y que tienen exactamente la misma forma. No lo vamos a encontrar ahora. Porque no tiene el mismo nombre, no se llaman cabildos en otros lugares. Entonces, tenés un montón a lo largo y ancho de la América colonial. Estamos diferentes, demolidos algunos, conservados a otros. Digo, pero por lo pronto el cabildo que nosotros vemos en Ciudad de Buenos Aires no es único, sino que está hermanado con un montón de otros cabildos. La pregunta es, ¿qué es un cabildo? ¿Qué encontraron respecto de qué es un cabildo? ¿Buscaron? Es el representante legal de la ciudad, o sea, el órgano municipal por medio del cual los vecinos velevaban, ahí va, por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares del municipio. Bien, sí, está bien, me quedo con tu definición. ¿Qué más? ¿Qué podemos saber de qué es un vecino? ¿Aparece ahí? Son los que están en el pueblo, tipo alrededor de... Sí, O pero sea, no, ojo con el concepto de vecino, pero bueno, por ahí no nos queda mucho tiempo para plantear esto. A ver, pensemos un segundo, si ustedes tienen que pensar un cabildo, ¿qué función o qué organismo actual, estamos haciendo una traspolación, no sé si está tan buena, digo, pero qué organismo actual les parece que podría ser un cabildo? Casa Rosada. No, eso sería como mucho más presidencia, es un poco más amplio. Municipio. Digo, dale, lo dijiste vos. Un municipio. Un municipio, ahí está. El cabildo es como una especie de organismo, casi, no quiero decirle municipalidad porque no, pero un poco es la idea. A ver, si nosotros pensamos en este virreinato, vamos a pensar en la parte del sur. Si pensamos en este virreinato del Perú, que es algo así, nosotros sabemos que desde acá tenemos un virrey que gobierna para todo el territorio. Si ampliamos más en este caso, la estructura administrativa, este virreinato se corta en diferentes gobernaciones, lo cual es lógico porque tenés que lograr gobernar de la manera más eficiente posible ese territorio. Dentro de esas gobernaciones tenés, por ejemplo, grandes ciudades y pequeñas ciudades. ¿Estamos? Por ejemplo, acá les marco, la de acá sería Buenos Aires, la de acá sería Córdoba, la de acá sería Salta. Las tres tienen cabildo. ¿Qué quiere decir? El cabildo es solo para la ciudad de Buenos Aires, en este caso, No. o sea, solo se... No, es Buenos Aires y cercanías. Quiere decir que, por ejemplo, si en Buenos Aires tenemos, o cerca de Buenos Aires tenemos un par de ciudades, como no sé, pienso en Quilmes, que es mucho más chiquitito, más pueblo, tenés un par de ciudades chiquititas que están en las cercanías de Buenos Aires, el cabildo se encarga, cual municipalidad, de legislar en favor, en favor no, o sea, tomar decisiones en relación a esta parte que le toca acá. ¿Estamos de acuerdo? Así como la de Salta lo hará con la región que le corresponde, así como la de Córdoba hará lo que le corresponde, y así eventualmente encontraremos diferentes cabildos ubicados estratégicamente en diferentes partes de ese virreinato. ¿Se entiende? Por eso encontramos como tantos cabildos y básicamente tanta diversidad de estas instituciones en la América colonial. Lo que nos quedaría, que básicamente solamente dijimos que es un cabildo, tendríamos que poder ver un poquito más en detalle cuestiones de funciones, pero no es el momento para hacerlo, porque nos quedan 3 minutos. ¿Quién les había pedido de cabildo, muchachos, para hoy? ¿Qué es un cabildo abierto? O sea, ¿cuándo será un cabildo abierto? ¿Y quiénes están integrados en el cabildo? O sea, ¿quiénes forman el cabildo? Bien, ¿quiénes forman? Lo que les agrego a eso, que es un poco la última pregunta, es ¿quiénes participan? Pero, a ver, expliquen qué es un vecino. O sea, porque un poco la definición que nos leyó uno de los, no me acuerdo quién fue, decía de la participación de los vecinos. Los vecinos participan en las decisiones del cabildo. Lo que tenemos que entender bien es qué es un vecino para ese entonces, para un poco entender bien qué es lo que realmente pasa ya por 1810, cuando ustedes lo vean en tercero, pero por lo menos para trazarles un par de líneas,
qué es lo que pasa en esa revolución de mayo de 1810 para que uno vea cuán popular realmente ha sido esa revolución, o si en realidad es menos popular de lo que uno supone. ¿Me siguieron hasta acá? Toda la estructura lo van armando como de a poquito en su cabeza. ¿Seguro? Sí. Bien, muchachos, quedan 2 minutos. Liberados para la que viene, entonces busquen lo que es Cabildo con un poco más de seriedad. ¿Estamos? Digo, así podemos trabajarlo con detalle. Adiós.